Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por participar en este evento paralelo de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Mi nombre es Ryan Smith, soy del Consejo Mundial de Iglesias y soy representante del Consejo Mundial de Iglesias ante las Naciones Unidas en Nueva York. Quiero dar las gracias a todas las participantes por estar aquí, también a las organizaciones que coorganizan este evento, SOCA, GACAI, International Religious Initiatives, Islamic Relief, Acta Alianza. Y quiero también disculparme si mi conexión hoy no es excelente. Estoy teniendo algunos problemas de ruido y de conexión, pero vamos a ver cómo va. Hoy vamos a ver el pasado de nuestra historia, de nuestro mundo y hacia dónde vamos. Durante la fundación de la ONU, casi un tercio de la población del mundo vivía en territorios que dependían de fuerzas coloniales. En los informes de la ONU hoy vemos que hay un porcentaje mucho más pequeño de la población, pero el colonialismo ha influido en nuestras políticas y en nuestro mundo de maneras que todavía estamos experimentando. Tenemos con nosotros hoy un excelente grupo de panelistas que nos van a llevar a analizar qué impacto tiene el colonialismo en nuestro mundo y especialmente sus repercusiones climáticas. Durante el evento vamos a responder a preguntas que pueden escribir en el chat y dirigiremos estas preguntas a nuestros panelistas al final del programa. Es un honor para mí presentar en primer lugar a la reverenda Audrey Scott Williams, que es activista de derechos humanos. Y vamos a darle ahora la palabra. Muchas gracias, Ryan. Y todos los participantes, es un honor estar aquí hoy para este evento organizado por el CMI y por Islamic Relief, SOCACAI, United Religions Initiative y Acta Alianza. Para mí es un honor porque esta es una oportunidad para mí de profundizar en temas relacionados con el racismo y el colonialismo. Y vemos, en primer lugar, los cambios que se están produciendo y, en segundo lugar, las dinámicas que aún están presentes. Así que tengo poco tiempo para hablar de este tema tan amplio y la idea sería encuadrarme en los diferentes papeles y funciones que he desempeñado a lo largo de mi vida. En primer lugar, por ejemplo, soy abuela y mis pensamientos van hacia los niños que están naciendo ahora y los que todavía no han nacido. Mi historia comienza con el racismo y el colonialismo en los años 60 como persona afrodescendiente, indígena, y vi cómo mis padres formaban parte de la lucha. ¿Cuál es el rostro del racismo para una niña? Es muy doloroso en el sentido de que la falta de entendimiento con respecto a lo que me hace diferente, menos merecedora,
es algo que causa sufrimiento. ¿Cuál es esta energía que no me permite elevarme hasta donde debería estar? Viajé a diferentes países, después a diferentes comunidades y seguí viendo esta dinámica. Aunque hemos superado muchas cosas, todavía nos queda mucho camino por delante. Podría dar ejemplos de comunidades indígenas y de color. En primer lugar, ¿quién puede viajar o desplazarse y quién no puede? Porque, por ejemplo, en nuestro equipo formado por múltiples razas, muchas veces los jóvenes negros o de color muchas veces no podían viajar al siguiente país que teníamos previsto en nuestro itinerario. ¿Y qué significa esto para el resto del mundo, que experimenta no solo nuestros desafíos en el ámbito local, estos desafíos que estoy mencionando, sino la conciencia con respecto a la movilidad por todo el planeta? En mi comunidad visitamos, por ejemplo, en el contexto australiano, a las comunidades indígenas en las que narraban el sufrimiento por las amenazas y la ocupación de sus territorios, cómo en sus comunidades indígenas se conectaban a algo más grande que ellos, que es fundamental para la identidad propia que tienen, para saber quiénes son. En muchas comunidades se ha trabajado arduamente y muchas veces estas personas han experimentado la violencia, han sido víctimas de la violencia ellas mismas. Tenemos también la cuestión de las industrias extractivas como la minería y todo lo que genera separación entre las familias, problemas económicos y falta de medios de subsistencia para que las familias sobrevivan. Y tenemos la cuestión del valor de mercado y el valor del ser humano que se confrontan. Durante mi viaje y mi trabajo con las comunidades indígenas, puedo narrar lo que he visto, y en la sesión de la Asamblea General se trata de examinar las heridas más profundas del colonialismo relacionadas con las heridas de la esclavitud y la perspectiva histórica del patriarcado. El problema de los desequilibrios y cómo articular nuestra lucha para llegar a un punto en el que se puedan experimentar logros. Cómo llevar este camino desde la cabeza hasta el corazón. En 2014 se reunieron comunidades indígenas de todo el mundo y algo que escuché continuamente fue esta oportunidad de lograr esa transformación, este cambio de la cabeza al corazón, que es la única manera de sobrevivir a los tiempos que vienen. Esta fue una cita de 2014. Aquí estamos experimentando un cambio climático sin precedentes y las personas más afectadas por el cambio climático son las comunidades de color de todo el mundo. El racismo y el colonialismo siguen expresándose en las vidas de personas que no han podido tener acceso en tiempos de pandemia a las vacunas que les pueden ayudar a sobrevivir y a superar esta crisis. Tenemos la cuestión de lo que está sucediendo en la Amazonia y en las selvas de todo el mundo. Tenemos el calentamiento global y la desertificación en aumento en nuestros continentes. Una vez más, los efectos del calentamiento
global. También los incendios que estamos viendo en todo el mundo, la deforestación en el Amazonas para obtener madera y todas estas dinámicas. Hablando de los niños, como comenzaba mi presentación, tenemos que comenzar a sanar, a abrir la puerta a la sanación. Y en mi servicio pastoral pienso que desde las iglesias y las instituciones es necesario reunirse para orar y también para crear un espacio de expresión y de sanación, para que pueda tener lugar la sanación de todas las partes. Este es un gran llamado a la acción y tenemos que preguntarnos si estamos preparados para esta oportunidad y comprometernos con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros niños, que son los que van a heredar el mundo que les dejemos, las estructuras que hemos creado. Tenemos la responsabilidad para con nuestros niños. Tenemos la responsabilidad cuando nos reunimos de hacer esto y voy a utilizar otra cita de Audre Lorde. No encuentro ahora la cita, lo siento, pero voy a seguir con otra cita de Rebecca Adamson y cierro con esto. La comprensión indígena tiene su base en la espiritualidad y en el reconocimiento de la interconexión y la interdependencia de todas las criaturas vivas. Una visión holística y equilibrada del mundo. Todas las cosas están interconectadas. Lo que le sucede al planeta le sucede a los hijos e hijas del planeta. Estamos interconectados en la misma red de vida y lo que le sucede a una parte de esta red nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Sigamos profundizando en nuestra sanación, tengamos paciencia los unos con los otros y abramos nuestros corazones a los niños que van a heredar todo lo que les dejemos. Muchas gracias. Gracias, Audrey. Vamos a escuchar ahora a Charles McNeill, que es asesor principal sobre bosques y clima del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Muchas gracias por estar aquí. Sabemos que es muy temprano para usted. Vamos a proporcionarles un enlace para que puedan leer las biografías completas de nuestros panelistas. Pero ahora le damos la bienvenida a Charles. Gracias, Ryan. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí y participar en este evento del Consejo Mundial de Iglesias, Islamic Relief, Acta Alianza Sukaka Internacional y United Religions Initiative. Tenemos información clara sobre los beneficios de las cosmovisiones indígenas para nuestro planeta, para la biodiversidad y la preservación de nuestros territorios. Seguiré hablando de esto en un momento. Por otra parte, también es evidente que cuando se socavan las culturas indígenas, la protección para el medio ambiente que pueden proporcionar estas comunidades también se ve amenazada. Es obvio también que los periodos históricos de colonialismo y el racismo asociado en todo el mundo ha sido devastador para las culturas de los pueblos indígenas y ha amenazado su propia supervivencia, socavando el papel que han desempeñado durante muchos siglos. Para enmarcarnos en este contexto en el que se minan los derechos de estas comunidades, es necesario pensar en la acción climática y otros puntos de hoy. El sufrimiento y las dificultades a las que se enfrentan las comunidades indígenas es la extensión de cientos de años de colonialismo y opresión
que les coloca en primera línea de la crisis climática y de deforestación en los ecosistemas de los que dependen sus vidas. Tenemos el agronegocio, las industrias extractivas, el tráfico de personas y mercancías que están empeorando estas realidades. Vemos también el asesinato de activistas que tratan de proteger sus bosques y sus entornos y una vez más esto ha representado una amenaza para los pueblos y comunidades indígenas que defienden sus ecosistemas. Las comunidades religiosas y otras organizaciones también han desempeñado un papel, en muchos casos han sido cómplices de haber acabado con culturas y formas de vida nativas y originales de los territorios que estaban allí presentes mucho antes de que llegasen. Las buenas noticias es que el evento de hoy es parte de un esfuerzo y un movimiento interreligioso, intersectorial, para asumir la responsabilidad por este pasado y su dolor y lograr la reconciliación con los pueblos indígenas de todo el mundo. Estas iniciativas en las que muchos participan es un ejemplo de este esfuerzo colectivo de toma de responsabilidad y estamos viendo resultados alentadores en 5 países y contextos. Estamos experimentando nueva colaboración entre los líderes religiosos e indígenas que tal vez pueda comenzar a servir como antídoto contra siglos de colonialismo y racismo. Si examinamos las propuestas de solución viables para el cambio climático, vemos que desde los principales organismos como el IPP sobre el cambio climático se han proporcionado informes sobre las tierras y el cambio climático y vemos que los pueblos y las personas son actores fundamentales para lograr detener los cambios nocivos en nuestro planeta, garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas es la clave para limitar las emisiones, limitar el aumento de la temperatura para el año 2030 y sin tener derechos sobre sus territorios no se podrá lograr esta protección medioambiental. Vemos estas prácticas en muchos contextos del mundo y es necesario que estos derechos sean aplicables. Vemos diferentes resultados de estos esfuerzos, tasas menores de deforestación, disminución de la apropiación ilegal, disminución de las emisiones de carbono, mejoras en la conservación de la biodiversidad de los bosques, así como de la repoblación y restauración y mejores indicadores generales en relación con las empresas públicas y privadas y las áreas protegidas. Esto significa que la gestión de los pueblos indígenas llega a mejores indicadores de protección. No va a ser posible lograr los objetivos del Acuerdo de París sin medidas decisivas para acabar con la deforestación tropical. Si estos terrenos pudieran compararse a escala mundial, veríamos que esto representa 1/3 del terreno necesario para lograr los objetivos del Acuerdo de París. Esta iniciativa interreligiosa de la que hablamos es una plataforma para caminar de la mano junto con los pueblos indígenas y otros sectores de la sociedad y llevar a cabo medidas de protección de las selvas tropicales en los ámbitos local, regional e internacional, movilizando el poder
de las comunidades religiosas para proteger los bosques y las vidas de las comunidades religiosas, creada hace 3 años por la ONU, el gobierno de Noruega y otras organizaciones como el CMI, Religiones por la Paz, Green Faith, el Parlamento de Religiones del Mundo, entre otras. Se creó con un mandato mundial en Brasil, en la República Democrática del Congo, en Indonesia, en otros países, y 5 países del mundo, como mencionaba, tienen los bosques tropicales que nos quedan en el mundo. La mayoría de estos bosques tropicales vemos aquí este esfuerzo de trabajo colectivo en el que se ha adoptado la declaración para firmar la acción para erradicar la deforestación, que es una de las prioridades más altas. En la semana que viene seguiremos profundizando en este compromiso. Religions for Peace también emitió una segunda declaración con respecto a los pueblos indígenas amenazados. Y como representantes religiosos se declararon conscientes de la necesidad de protección y de la responsabilidad con respecto a las comunidades indígenas y la necesidad de no permanecer en silencio cuando se ven sometidos a violencia. Se trata de un llamado para los gobiernos para tratar de detener las medidas legislativas que suponen un retroceso. En Colombia hemos visto que se ha podido añadir la protección de los bosques y contra el cambio climático como prioridad en el ámbito jurídico y vemos cómo se ha logrado esto para criminalizar la deforestación. En Perú también han tenido lugar debates que llevaron a un decreto supremo para la protección de los defensores, de los activistas del cambio climático en la República Democrática del Congo, con el segundo bosque tropical después de la Amazonia. Se abogó por adoptar una nueva ley histórica que reconocería los derechos de los pigmeos, del pueblo indígena pigmeo en el país. Esta ley se aprobó en el Parlamento en abril de este año en Indonesia, el mundo con una comunidad musulmana más predominante en el mundo. Se ha unido a los pueblos indígenas para el compromiso de proteger las selvas y los bosques y se ha logrado una difusión que ha llegado a miles y miles de estudiantes en todo el país. De esta manera, los líderes religiosos se han movilizado junto con las comunidades del mundo para abordar la amenaza de la deforestación. Y todo esto nos está llevando a lograr un impacto importante. Para concluir, querría mencionar simplemente que esta toma de conciencia por parte de las comunidades religiosas e interreligiosas, esta colaboración nueva que estamos observando es fundamental para la reconciliación de los pueblos indígenas y el empoderamiento de los derechos de los pueblos indígenas. Muchas comunidades religiosas han sido cómplices en el pasado de la violencia y la ocupación y hoy están reconociendo estas realidades. Los esfuerzos para la descolonización masiva en todo el mundo impulsan también este movimiento religioso para comenzar a sanar los impactos residuales del colonialismo en relación con las comunidades indígenas. Recordemos también que las comunidades de todo el mundo tienen una deuda de gratitud hacia los líderes que han protegido el medio ambiente en nuestro mundo y estos esfuerzos son fundamentales para mitigar el cambio climático. Así que dejemos este legado
atrás este legado de racismo y colonialismo y garanticemos los derechos de los pueblos humanos para el beneficio de todas las criaturas vivas. Y por último, en nombre de las Naciones Unidas, valoro la oportunidad de estar aquí presente y de participar en este evento paralelo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y gracias sinceramente a CMI, Socacakai, Acta Alianza y United Religions International. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Antes de pasar al panel, me gustaría formular una pregunta para Audrey y para Charles, y luego oiremos los comentarios del resto de los oradores. Charles, comenzaremos contigo. Con respecto al impacto de la crisis climática, ha habido algunos cortes. Creo que todos hemos visto el impacto del cambio climático en los últimos meses. Si ha habido alguna vez una pregunta sobre si es real o no, drásticamente se ha respondido a través de los incendios, los huracanes, las inundaciones, las temperaturas extremas alrededor del mundo. Aquí, por ejemplo, en Columbia Británica, a algunas horas de aquí, hay un pequeño pueblo donde tuvo la mayor temperatura registrada en la historia de este lugar en Canadá, y luego finalmente se quemó completamente ese pueblo. Estamos viendo ejemplos drásticos y así se responde la pregunta. En términos de lo que podemos hacer, creo que lo primero es reconocer que nuestras elecciones personales tuvieron mucho que ver con el impacto, que podemos establecer ejemplos positivos en nuestras vidas con lo que comemos, la energía que usamos, lo que compramos, por ejemplo, el papel, la pulpa y también el aceite de palma son grandes responsables de este cambio climático. Comer menos carne también es importante, en particular la carne de res. Esta es una de las elecciones más importantes que puede hacer un individuo. También a la selva se les puede ayudar reduciendo los residuos. Los consumidores pueden buscar productos hechos por empresas comprometidas a la cero deforestación. También entender que cada decisión económica constituye una decisión moral. La conversión de la tierra para la agricultura, las industrias extractivistas, la minería, el petróleo, el gas, todos estos son impulsores principales de la deforestación. Entonces, movimientos movidos por personas de fe pueden agregar presión a los negocios y tener un gran impacto. En tercer lugar, podemos concientizar, como este evento que estamos haciendo hoy. Podemos educarnos entre nosotros sobre los hechos de los derechos de los pueblos indígenas y la importancia de esto. Cuarto, podemos también iniciar debate público y hacer políticas públicas sobre los derechos. Necesitamos el tema moral que demanda una respuesta moral de los funcionarios, la protección de la forestación, la voluntad política. Todo esto es lo que nosotros podemos hacer como individuos y como organizaciones. Muchas gracias. Audrey, te voy a hablar sobre lo que dejamos atrás para los niños. ¿En qué modos has visto que la comunidad internacional ha fracasado para alcanzar soluciones a la crisis climática? ¿Y hay áreas de esperanza? Creo que siempre hay áreas de esperanza. Creo que el desafío es quién escucha, quién habla y quién escucha. Por lo general, la conversación es unilateral. La gente de color y los pueblos indígenas, por lo general sentimos eso, que aún no somos respetados por nuestro lugar indígena de aprendizaje, de saber. Nuestras raíces, hemos estado aquí por siempre. Hemos vivido en armonía con la tierra. La gente de color, los pueblos indígenas, por lo general sienten que a nosotros se nos dice cómo deberíamos vivir, cuando en realidad hemos vivido por principios básicos que nos han ayudado a preservar otro modo de vida. Nosotros hemos preservado durante eones
la vida aquí gracias a la forma en la que hemos hecho las cosas. Entonces, la oportunidad de escucharnos entre nosotros y no asumir que un grupo tiene todo el conocimiento. Necesitamos escuchar a las personas de color, a los pueblos, las comunidades indígenas y aprender de ellos. No solamente se trata de escuchar lo que sienten. Cuando se ha vivido bajo la opresión, el colonialismo, el racismo, uno tiene que aprender ciertas técnicas de supervivencia solamente para vivir en armonía dentro de uno mismo y con la comunidad y con la tierra. Creo que lo que sale de esta conversación y es importante es la presencia de las personas de color y los pueblos indígenas en cada nivel de la toma de decisiones, en cada nivel de la conversación que estamos teniendo dentro de nuestras organizaciones, las Naciones Unidas, diálogos como este. ¿Quién escucha? ¿Quién habla? ¿Y cómo estamos reuniendo todo esto para encontrar soluciones que puedan trabajar a largo plazo? El motivo por el que comencé hablando de los niños y porque quería centrar mi conversación alrededor de ellos es porque le estamos dando a ellos una situación aterradora cuando vemos lo que pasa, por ejemplo, con la salud mental de los niños en todo el mundo y ellos contemplan lo que están heredando y tenemos que estar conscientes de esto. Cuando hoy nos hacemos la pregunta sobre los niños hoy, los niños no están bien, no se trata solamente de los desafíos físicos y de salud, sino también de salud mental. ¿Cómo comenzamos a cambiar la dirección de las acciones que hemos tomado, el modo en el que hemos vivido como individuos descuidadamente en relación con el medio ambiente y nuestras organizaciones? Y cuando comenzamos a poner cuando comenzamos a poner a las personas frente a la ganancia, cuando comenzamos a aprender que la extracción de todo en la tierra dejará un entorno vacío, vacío de personas, de todo. Y estamos en ese momento crítico ahora. Como organizaciones religiosas, políticas, científicos, debemos comenzar a hacer mejores preguntas y pararnos detrás de mejores respuestas. Muchas gracias, Audrey. Muchas gracias, Charles, por sus contribuciones. Vamos a ahora pasarle la palabra a otras 4 personas que son increíbles. Y luego Audrey y Charles volverán a incorporarse a nuestra discusión al final. Quería recordarles a todos que pueden enviarnos preguntas en el chat y también quería recordarles que hay interpretación simultánea disponible en la parte de abajo de la pantalla. Mi colega en el Consejo Mundial de Iglesias sería la primera persona que me gustaría presentar. ¿Se cortó la comunicación? Tenemos cortes. Tenemos en la pantalla a Joy Eva Bohol, ejecutiva de programa de participación de la juventud del Consejo Mundial de Iglesias. Ryan, no te escuchamos para nada, así que voy a yo interceder e invitar a tu colega. Muchas gracias, Ryan, muchas gracias. Y se pueden leer también mi breve biografía en el chat. Para aquellos que están aquí en Zoom, muchas gracias en primer lugar por esta oportunidad y muchas gracias también por dejarme compartir algunos de los resultados del Día
internacional de la juventud que hicimos en el Consejo Mundial de Iglesias en agosto. Yo soy de las Filipinas y en las Filipinas con el gobierno actual, desafortunadamente el gobierno discrimina y degrada la vida de los pueblos indígenas hasta el punto de la amenaza de su existencia, meramente porque luchan por sus derechos a sus tierras ancestrales, protegiendo y preservando comunidades y el medio ambiente como parte de la creación completa. En los últimos años ha habido cada vez más matanzas de defensores de la tierra como los Lumats, que es uno de los grupos más prominentes allí en Filipinas, y los Lumats prevalecen los jóvenes en el país. Un joven de 12 años fue asesinado por el ejército muy recientemente en las Filipinas. Se los empuja entonces a los límites de la sociedad y el gobierno no provee acceso a servicios sociales básicos a estos grupos. Históricamente son ignorados y oprimidos desde los tiempos del colonialismo en el país hasta ahora, debido a la agresión en el desarrollo por parte del gobierno, las corporaciones, la construcción de grandes diques, infraestructuras, grandes áreas de minería. Son empujados de sus tierras ancestrales y se desplazan internamente. Para ellos la tierra es la vida, y si luchan por la tierra, que es su derecho, son asesinados extrajudicialmente por lo general por fuerzas del Estado, que trabajan junto con las grandes corporaciones. Esta situación, junto con la desidia institucional y los gobiernos, los ha llevado a un círculo vicioso de pobreza y depresión. El Consejo Nacional de Iglesias en las Filipinas ha luchado junto con Lumats en su lucha por la tierra, los derechos humanos, la identidad étnica y el cuidado de la creación. El Grupo Ecuménico de la Juventud en agosto de este año reunió a jóvenes y líderes de la Iglesia de todo el mundo que compartieron distintas realidades de sus comunidades impactadas por el cambio climático. A través de los testimonios compartidos fue posible ver que jóvenes que venían de países colonizados y que estaban en posiciones de países en desarrollo sentían los efectos de cambio climático más que otros. Y la solidaridad entre nosotros es posible para poder abordar los impactos de la injusticia climática enraizados en el racismo y en el colonialismo. Algunas de las historias compartidas del contexto africano, por ejemplo, en Togo, en Guinea-Bissau, dijeron que están enfrentando la elevación del nivel del mar, con lo que tienen riesgo de inundación, que aumentará la temperatura del país. Esto también afecta a la agricultura, que es la base de la economía de estos países, que afecta a las vidas, los sustentos de las personas, la seguridad alimentaria y la estabilidad económica. En Burundi, la mayoría de la población no utiliza gas para cocinar su comida, sino que usa el carbón para preparar sus comidas, y eso causa mucha deforestación en la zona. El gobierno no está realizando ningún esfuerzo para detener esto, y esto roba su sustento. En Fiji, los jóvenes compartieron que enfrentan desafíos ambientales con respecto a la degradación de los recursos, cada vez más riesgo de inundación como impacto del cambio climático y explotación sostenida de recursos marinos, y el impacto también de la urbanización que socava la calidad de vida de las personas. Un testimonio muy emotivo, muy desesperado de uno de los jóvenes que enfrenta la realidad de la inundación y fuertes lluvias que causan las pérdidas de casas. Hay naciones en el Pacífico, en las islas del Pacífico, que son puestas en miedo y en situación de refugio. Todos ellos han sido vulnerables muchas comunidades han sido vulnerables debido al colonialismo y al racismo. La necesidad de concientizar para preservar los recursos y para reducir los impactos del cambio climático son de gran importancia para generar efectos significativos, pero más importante que esto son las políticas que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar los sistemas, las políticas, las leyes que no discriminen
tienen que ser implementadas antes de que ya no quede esperanza. Los países desarrollados tienen que ser responsabilizados y todos los países en todo el mundo, especialmente aquellos países que tienen influencia y poder, deben responsabilizarse y deben ayudar a todos nosotros con todos los recursos necesarios para poder sostenernos y para poder tener un futuro justo y sostenible, un hoy y un futuro. El hackathon fue muy interesante. Allí pudimos ver el impacto emotivo, inclusive en la salud mental de los jóvenes debido al peso que ellos sienten hoy. Es injusto que sientan esto. Es injusto que los jóvenes tengan que sostener el peso del cuidado del hoy y el futuro, cuando en realidad nosotros heredamos este impacto. Entonces nosotros llamamos a la acción, que es muy importante. Los jóvenes son impacientes radicalmente con todo el bla, 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 como se compartió hace poco. Necesitamos hoy la acción. Llamamos entonces a las iglesias especialmente y a distintas comunidades y a los gobiernos a actuar ahora, a implementar leyes y abordar las distintas injusticias e interseccionalidades enraizadas en el racismo y en el colonialismo. Y esto impacta también toda la creación. Al fin y al cabo, los jóvenes tienen mucha ansiedad de ser parte de la solución e invitamos nosotros a todas las generaciones a ser parte de la solución ahora y no deberíamos esperar ya. No deberíamos esperar a otro COVID para despertarnos sobre lo que está sucediendo y los peligros de perder este planeta y toda la creación si no actuamos ahora. Estas son algunas de las historias y reflexiones y perspectivas de los jóvenes desde el hackathon reciente que tuvimos en el Consejo Mundial de Iglesias. Muchas gracias, Joiva. A continuación, sobre la juventud hablará. Es un placer para mí darle la bienvenida a Colin Shava, que es un activista joven en Zimbabue, que trabaja como secretario ejecutivo para la juventud en el Consejo de África de Iglesias. Bienvenido, Collins. Muchas gracias, Ryan. Y gracias a todos. Y gracias a Joiva, mi colega y mi amiga, por haber compartido las perspectivas de los jóvenes en términos del cambio climático y cómo sentimos que las cosas deben cambiar para poder salvar a nuestro planeta de los desastres. Yo soy entonces director ejecutivo de Juventud, como se mencionó, y me gustaría darles una perspectiva sobre esta discusión alrededor de África. Sabemos que África sentirá el mayor impacto del cambio climático más que nada porque es difícil abordar algunos de los desafíos que ya empezamos a sentir y además los recursos para abordar los desafíos de cambio climático son un aspecto importante. Allí tenemos la menor cantidad de emisiones globalmente en África. Por ejemplo, en mi país tiene una contribución de 0.05% de las emisiones totales del mundo. Pero estamos sintiendo el impacto del cambio climático. Como continente necesitamos elevar nuestras voces que deben ser oídas, que deben ser parte de este discurso. Y me gustaría hablar del colonialismo, en particular en Zimbabue, en mi país, cómo cambió el modo en el que se ven las cosas, en particular en torno al cambio climático. En 1980 se llegó a la independencia en Zimbabue. 30 o 40 años después, 30 años después de la independencia, aún
vemos trazas del colonialismo y su impacto cuando abordamos cuestiones como el cambio climático. Una de las cosas clave que el colonialismo hizo a Zimbabue es poner personas en reservas, en áreas menos productivas en términos de agricultura, en áreas donde no hay lluvia, no hay agua ni vegetación, y en esas zonas, esos son los lugares donde hoy las temperaturas se elevan diariamente por encima de las temperaturas normales. Hoy la agricultura ya no es productiva en esas zonas. Luego de la independencia, no pudimos volver a organizar este sistema. El colonialismo entonces marcó un impacto y se retrocedió un paso. En 2016-17 comenzamos a experimentar uno de los impactos a través de, por ejemplo, un ciclón, uno de los ciclones más importantes que hubo en el hemisferio sur, y esto muestra que el cambio climático está aquí. Y que también no estamos preparados a enfrentar esta situación. Este ciclón tuvo un impacto en la comunidad. Hay algunos cortes. Hay algunos países en el occidente, en países desarrollados. Vemos que a veces no tenemos acceso a los fondos necesarios para lidiar con situaciones de emergencia. Hasta hoy no ha habido un plan sostenible para ayudar a los afectados. En sus casas. Los desastres continuarán. Esto nos afectó. La conexión tiene interrupciones. Y el modo en cómo respondemos a la situación humanitaria. Vemos el cambio climático, vemos la cuestión política. Necesitamos ver un cambio en esto, y a medida que profundizamos, vemos que la comunidad de fe en Zimbabue trata de jugar un rol para amortizar algunas de las desventajas que tenemos y organizan distintos eventos que se hacen en respuesta. He visto el resultado del trabajo de las iglesias. Hemos trabajado para acercarnos a las comunidades afectadas debido al cambio climático. He visto el trabajo de la educación de las personas para reimaginar en términos del cambio climático. Podemos utilizar el sistema. He visto las conexiones y creo que las comunidades de fe podrán reunirse y podrán hacer lobby para que países en África puedan obtener asistencia financiera, climática, y también empujar por la urgencia para abordar el tema del cambio climático. Con esto les agradezco. Gracias, Collins. A continuación es un honor viajar de Zimbabue a Brasil.
Voy a presentar ahora a nuestra colega Moema Visser de Brasil, que es socióloga y educadora popular internacionalmente conocida por su participación con temas sociales, particularmente dentro de los movimientos ambientales y feministas. Bienvenida, Moema. Quisiera, en primer lugar, felicitar la iniciativa de este evento paralelo a esta importante Asamblea de las Naciones Unidas, en ese momento tan particular que la humanidad enfrenta, un momento histórico, ¿no? Que trae la necesidad especial y urgente de cambiar mentalidades y corazones, como ya habló bastante Audrey, para crear y desarrollar acciones nuevas que aseguren la existencia para todos los habitantes de la Tierra, inclusive para los otros seres humanos. O sea, yo quisiera juntarme a lo que ha sido dicho por los expositores anteriores, Charles, Audrey, Joyeva y Collins. Yo hablo desde Toledo, del sur de Brasil. Lamentablemente, hoy día, uno de los países más indicados para mostrar cómo el colonialismo y el racismo estructural sigue después de más de 500 años teniendo un gran impacto en las crisis sociales vinculadas a los cambios climáticos y con efectos especiales en la madre tierra. Porque está más do que claro que no estamos frente a desastres naturales, a accidentes. La gran mayoría de todo lo que está pasando es consecuencia de crímenes ambientales, ¿no? Nosotros acá vivimos un gobierno genocida y ecocida en varios aspectos, pero de manera particular, como ya ha sido nombrado anteriormente, ¿no? Debido a la devastación del ecosistema de la Amazonía, que no es brasileño. Son 9 países que forman este ecosistema y que además es un ecosistema que interfiere en muchos otros países, como nosotros acá en el sur, que vamos teniendo sequías como en Paraguay, en Argentina, en Uruguay, dado que como se está destruyendo y metiendo fuego en la Amazonía, acá no se puede más recibir el beneficio de los ríos voladores. O sea, todo está en todo, ¿no? Y para entender estas situaciones, son muchos los asuntos que se vuelven prioritarios, ¿no? Pero pienso que voy a detenerme en un detalle que es bien importante para nosotros acá en Brasil y creo que en todas las Américas, que es el de reconstruir, el de reescribir, el de reaprender nuestra historia que ha sido encubierta por más de medio milenio. Y más lo que eso, una historia mal contada, contada al revés, desde el punto de vista de los conquistadores europeos que llegaron a esos territorios, colonizando el continente, cambiando acá completamente la forma de vivir, exterminando a tanta gente que acá vivía en naciones que aquí tenían más de milenios de años. Una historia que las élites nuestras que están en el poder tienen interés que así continúe a ser contada. Por ejemplo, ¿por qué la mayoría de quienes vivimos en las Américas del Norte, del Sur y del Centro todavía no les importa el escándalo mundial del mayor genocidio de la historia de la humanidad, con más de 70 millones de indígenas que fueron víctimas del colonialismo europeo, marcado por el racismo contra los indígenas nativos y luego enseguida también con las poblaciones negras que los mismos conquistadores europeos hicieron esclavos para reemplazar a los grupos indígenas después de su casi exterminio. Nosotros hemos tratado de recuperar eso a partir justamente de lo que ya ha sido hablado anteriormente, de la necesidad de escuchar a los pueblos originarios en todo lo que ellos tienen por enseñarnos.
Yo no conozco la historia de todo el mundo, pero nos hemos dedicado aquí a recuperar una iniciativa importantísima de los pueblos indígenas de nuestras Américas que ha empezado en el marco de 1992, cuando se quería conmemorar el encuentro de dos pueblos, y nosotros vemos que no fue un encuentro, fue una conquista muy dura, muy difícil, marcada por matanzas y batallas y epidemias, ¿no? Se trata de la iniciativa llamada Abya Yala, pero no es un título bonito, ¿no? Un nombre bonito, como hoy día también la palabra decolonialidad está mucho en la boca de todo el mundo. Hemos tratado de traer a la luz qué ha pasado de hecho en ese continente, ¿no? Y con todo lo que eso significó de genocidio, pero también de resistencia de los pueblos originarios de las más diversas maneras, sea y huyendo, escapando, ¿no?, de los conquistadores, sea tentando, ¿no?, a través inclusive de batallas, recuperar sus territorios, sea resistiendo fuertemente, ¿no?, contra todo el tipo de opresión que afectaba de manera diferente también particularmente a las mujeres, ¿no?, que eran oprimidas y estupradas y etcétera. Y esa resistencia que hace con que están vivos hasta hoy día, ¿no? A pesar de todo lo que le han cortado, a pesar de todos los tratados, particularmente en el norte, ¿no?, que eran tratados escritos, pero la semana siguiente los conquistadores, los colonos siguieron haciendo lo que querían. Y acá en el sur ni siquiera tuvimos eso, ¿no? Entonces, hay que saber encontrar a través de esa resistencia todo lo que tenemos hoy de sobrevivencia de los pueblos originarios y todo lo que ellos pueden traernos, sobre todo eso que hablamos de biodiversidad. Ellos tienen una cultura muy relacionada con el cuidado de la madre tierra, el cuidado de la biodiversidad, que siempre está conectada con la sociodiversidad, ¿no? En mi país, infelizmente, todavía estamos lejos de llegar a algo que de alguna forma pueda asemejarse a lo que pasó en Bolivia, ¿no?, que logró tener inclusive en la presidencia del país, ¿no?, por una, como diría, por vía de las elecciones directas, que llegara al poder el pueblo indígena. Y es muy fuerte todo lo que ha pasado, se ha cambiado la constitución, toda esa perspectiva de la madre tierra y la manera distinta de volver a encontrarse con ella, ¿no?, y de volver a esta filosofía del buen vivir, todo eso está. A mí me impresionó mucho también, además de lo que procuramos saber aquí, también todo lo que los pueblos originarios están trayendo en las conferencias de Naciones Unidas. Yo realmente le doy razón a esa chica, a Greta, cuando dice mucho bla, 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 porque todo está escrito, todo está dicho, ¿no? Solamente tenemos que aplicar. Pero lo que dijo Audrey, ¿no?, si queremos enseñar a los niños y niñas, nosotras, las personas adultas, nosotras y nosotros que estamos en posición de liderazgo, realmente necesitamos tener una otra forma de vivir, ¿no?, para llegar a este buen vivir, y eso significa, ¿no?, una conversión ecológica. Me permito de decir que mientras escuchaba las anteriores ponencias, ¿no?, y lo poco que yo conozco, ¿no?, del Consejo Mundial de Iglesias y de la Unión, de la Iniciativa de las Religiones Unidas, la URI, yo me quedé imaginando si esta fuerza mundial que existe, ¿no?, y que está enraizada en tantas comunidades, junto con la UNEP, se juntara exactamente para eso que estamos hablando. Yo creo que sí, que es una fuerza muy grande que puede volver el mundo un poco más rápido de lo que está. Muchísimas gracias.
Gracias, Moema. Ahora tengo el honor de transportarles por el mundo de nuevo para dar la bienvenida a Mohammad Akmal Sharif, que es director de la Oficina de Campo de Islamic Relief. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por esta invitación sobre este tema tan interesante y tan perturbador. Les diré por qué es perturbador. Hace unos días recibimos la noticia de que la próxima generación, los niños de la próxima generación, especialmente en los países más ricos, van a enfrentarse a un número de catástrofes naturales duplicado con respecto a las que han experimentado sus abuelos, la generación de sus abuelos. Y en los países más pobres, este número se duplicará una vez más. Poniendo esto en el contexto más amplio, voy a retomar la frase de "no puedo respirar" del movimiento de Black Lives Matter, de las vidas de las personas negras importan. ¿Quién puede respirar en este mundo de hoy, en la manera en la que están construidas las ciudades? En las ciudades tenemos sitios especiales para los pobres, después tenemos las grandes tecnologías para los ricos que pueden vivir en áreas en las que supuestamente se puede respirar mejor, pero en las zonas pobres no hay agua salubre, hay más contaminación en el aire y esta es la configuración de las ciudades. Yo vengo del subcontinente indio, que ha estado bajo el mandato británico durante mucho tiempo, y cuando llegaron los británicos, el Producto Interior Bruto del subcontinente indio era 24,4% de la economía global. Y Europa tenía menos que esto. Toda Europa era 23, más o menos, 23%. Cuando se fueron, los británicos nos dejaron con un 4%. Esto es lo que sucedió. La colonización no solo tuvo un impacto en la economía, sino en cómo trabajaba el Estado de Derecho, cómo funcionaba el gobierno, y todos estos aspectos siguen estando aquí de alguna forma. Así que no nos liberamos de estas estructuras cuando nos liberamos de los colonizadores, sino que seguimos llevándolas con nosotros de una forma u otra. Así que cuando se nos dice que ya ha acabado la colonización, yo digo que no, que tenemos nuevas formas de colonización con empresas transnacionales que se imponen sobre nosotros con su poder, que hacen y deshacen con los bosques, con los terrenos de los pueblos indígenas. Y les voy a dar un ejemplo. Hay un área forestal en India, también en Bangladesh, en la ciudad en la que estoy ahora, tenemos acceso a este área. Y durante muchos años los pueblos indígenas están en las áreas de los bosques, pero no han tenido derecho a este bosque, no han podido gestionar este área porque viven allí de manera tradicional, así que no cuentan con documentos legales para su residencia en el lugar, así que se les expulsa y aquí comienza la lucha. Se les envía a las grandes ciudades en las que tienen que luchar por sobrevivir todos los días. Hay un tipo diferente de racismo en el sudeste asiático, el sistema de castas, todos lo conocen, especialmente el problema de las castas más bajas que están en ciudades pequeñas o en áreas rurales, quedan relegados a este ámbito y hacen los trabajos que no quieren hacer las personas ricas.
se enfrentan también a prácticas discriminatorias. No hay posibilidad de que el impacto de estas estructuras no sea desproporcionado. Veo que se trata más bien de una cuestión de diseño y no de impacto o de repercusión. Porque, como digo, la colonización ha adoptado formas diferentes, pero seguimos perpetuando estas prácticas en los años 80 y 90 y principios del siglo XXI. Se construyeron grandes presas en el sudeste asiático con el apoyo del Banco Mundial, de personas que tenían poder económico. ¿Y qué sucedió con estas grandes presas? Se construyeron en una zona llamada Himalayas, y ahora lo que sucede es que cada 2 por 3 hay una inundación. Esto no lo veía yo cuando era más joven. Y esto ha generado destrucción y muerte en los últimos años. Estas son las cosas que están sucediendo. Así que para abordar estos temas, si deseamos realmente abordarlos de verdad, tenemos que abordar esta distribución de la riqueza en todo el mundo y quién controla la riqueza. Se nos había dicho esto al principio del evento. No se trata de estar preparados para escuchar o pensar que una sola persona tiene las soluciones. Necesitamos un proceso más holístico, participativo, en el sentido real. Una forma incluyente de abordar estos temas. Voy a contarles también una historia de hace un año que estaba viajando en el sur de Bangladesh. Bangladesh es uno de los países más afectados por el cambio climático. Me reuní con una familia, conocí a una familia y me dijeron que en los últimos 5 años han tenido que reconstruir su casa 7 veces. Así que imagínense a millones de familias en esta situación. Están viviendo en las zonas más desfavorecidas en Bangladesh o en las Maldivas. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, en estos contextos cuando aumente el nivel del mar? Es importante traer el imperativo moral y ético, y aquí es donde pueden actuar especialmente las organizaciones religiosas para no abordar esta cuestión desde el punto de vista de la gestión y económico solamente, sino también desde el punto de vista ético para abordar la cuestión del cambio climático y el racismo y la colonización. Con respecto al acceso a la tecnología, tenemos que entender también desde el punto de vista del sur que muchos países ya tienen problemas para lograr que todo el mundo tenga acceso a la alimentación. Los gobiernos ya tienen sus propios desafíos y tienen que tomar decisiones difíciles en ocasiones. Así que, ¿cómo vamos a proporcionar acceso a una tecnología más ecológica y más barata a estos países? Tal vez solo en este momento podamos abordar la cuestión del cambio climático cuando se hayan colmado otras lagunas. Por último, la era de la colonización y la del racismo no ha terminado desde mi punto de vista. Vemos diferentes formas y manifestaciones de la misma. No quiere decir esto que los países que hayan salido de una historia de colonización no estén practicando estas formas o no estén sometidas a estas formas de colonización. Restaurar la justicia y abordar la cuestión del cambio climático desde un punto de vista intersectorial va a ser crucial si queremos abordar esta cuestión acuciante del cambio climático en el siglo XXI. Muchas gracias. Gracias, Mohamed. Ahora voy a
invitar a todos los panelistas a volver a esta conversación para continuar con nuestro debate. Espero poder seguir conectado, pero creo que la conversación puede mantenerse incluso si fallase mi conexión. Gracias por todo lo que han mencionado, que me ha impactado profundamente, y estaba pensando si podemos hablar del material histórico del colonialismo y el impacto en los recursos y el enriquecimiento de los antiguos colonizadores, lo que llamamos el Occidente, y cómo ha repercutido en esto la colonización. Voy a empezar con Moema. Please unmute your microphone. El micrófono está silenciado, por favor, Moema, actívelo. Sí. Bueno, lo que ha ocurrido hace más de 500 años atrás no es algo que pasó, es algo que se mantuvo, ¿no? Nosotros en casi toda América estamos conmemorando, entre aspas, ¿no? Pero no digo tanto celebrando, pero conmemorando el bicentenario de la independencia. Pero de hecho fue una independencia de las élites de nuestros países, ¿no? De los países europeos, Inglaterra, España, Portugal, Holanda. Pero la mentalidad, la manera de pensar, la manera de seguir actuando, dominando a los demás, ¿no? Lo que se dice hoy, ¿no? El mito de la modernidad, siguió la misma. Y como yo decía, hablo un poco más de lo que pasa acá. O sea, son las élites que no quieren salir del poder. Nosotros tuvimos una abolición formal de la esclavitud y hasta hoy día se encuentran en varios lugares patrones que, ¿cómo se dice? Que tratan a sus empleados como esclavos en cambio de alguna comida. Toda esa cuestión del racismo, por ejemplo, fue cuando las poblaciones negras, ¿no? Salieron también de la esclavitud. Toda la manera de organizar nuestra sociedad fue para mantenerlos en un espacio bien distinto. Entonces, no tenían acceso a la educación, no tenían acceso, por supuesto, por eso mismo, ¿no? A cargos importantes. Las mujeres negras durante muchos años acá en mi país, ¿no? Tenían dos tipos de trabajo, o la prostitución o el trabajo doméstico, que era un trabajo bastante también de tipo esclavizado. Y las poblaciones indígenas prácticamente fueron echadas completamente de lado, ¿no? Hace muy pocos años, muy pocos, ¿no? Sobre todo después de 1990, durante el tiempo de nuestra constituyente en función de nuestra nueva constitución, que se empezó a hablar de los pueblos originarios como gente. Pero del papel a la práctica, otra vez, ¿no? Siempre es tan difícil, ¿no? Como nosotros acostumbramos decir, ¿no? Hasta llegar a la declaración dentro de la Asamblea Constituyente, después el documento, bajar a la planicie del cotidiano y poner eso en acción. Es otra cosa. Hoy día, por ejemplo, a partir de gobiernos anteriores, tuvimos la posibilidad de ver crearse escuelas indígenas donde los niños y niñas, ¿no? Podían educarse en su propio idioma y también en el idioma oficial portugués. Podían educarse sabiendo de su historia, podían educarse aprendiendo sus
costumbres, volviendo a su manera de ser, a su tipo de alimentación. Y poco a poco también, sobre todo cuando se logró tener el acceso a través de la ley de cotas, ¿no? Para indígenas, para negros, para mujeres, lograron entrar en la universidad. O sea, es toda una reparación histórica que tiene que ser hecha, pero muchísimo más intensiva, ¿no? Fuera todo eso, yo creo que las iglesias podrían trabajar mucho más en ese sentido para cambiar las mentalidades, lo que fue bastante hablado por Audrey, ¿no? Inclusive este año las mujeres indígenas tuvieron la segunda marcha nacional, a pesar de la pandemia, estuvieron lá en Brasilia, muchos miles de mujeres, nos invitando a reflorestar nuestras mentes. Es una llamada tan bonita para repensar Moina, nuestra I'm going to monocultura. need to interrupt you. Thank you. I don't mean to Perdón, interrupt. voy a tener que Sin problema. interrumpirla, pero nos gustaría escuchar los comentarios de todos. Tenemos solo 15 minutos y se trata de un tema muy importante, así que querría recordar a las personas simplemente que habrá un simposio en el mes de enero para seguir hablando de estos temas. Y ahora estoy viendo las últimas notas y me gustaría preguntar a cada uno de los panelistas, pedirles que compartan una idea simplemente de la conversación de hoy para que las personas puedan llevarlas en sus mentes y en sus corazones para el futuro de los niños y de las próximas generaciones. ¿Qué podrían compartir? En primer lugar, Charles, algo que podría decir es que podemos aprender mucho del movimiento Black Lives Matter, del movimiento de las vidas de las personas negras importan, sobre este tipo de discriminación sistémica que se está abordando ahora en Estados Unidos, y es un poco la experiencia de los pueblos indígenas en todo el mundo durante décadas. Este movimiento representa un momento histórico de manifestación poderosa y los líderes políticos ahora tienen que prestar atención y pasar a la acción. Vemos en Estados Unidos que esta cuestión de discriminación institucional ha cambiado el argumento y el discurso hacia un cambio verdadero, y me gustaría mantenernos en la misma dinámica por los derechos de los pueblos indígenas. Creo que es posible porque estamos viendo qué sucede en el mundo y valoro esta oportunidad de estar aquí y de recibir sus inspiraciones. Muchas gracias. Este es un punto importante. Audrey, por favor, puede comentar también una de las cosas que quiera que recordemos, puede compartir. Me gustaría que recordásemos que el racismo, la esclavitud y todas las formas en las que se muestra el colonialismo sigue estando ahí, y que las narrativas que sugieren que ya ha sido abolido no son correctas. Estoy hablando de la trata humana, de la explotación por las empresas. No voy a mencionar ahora toda la lista, pero me gustaría enfatizar esto. Comprender esto es fundamental. Lo que quiero transmitir es que debemos mantener el diálogo y transformar estos diálogos en medidas directas que puedan ayudarnos a abordar algunos de los desafíos más importantes que tenemos ahora para la humanidad y para la madre tierra y para los niños que heredarán todo esto. Gracias. Gracias, Audrey. Ahora vamos a pasar a Collins, algo que quiera decirle a la juventud o a las generaciones mayores, lo que desee compartir. Gracias, Mónica. Diría que la fe a veces convence más que la política y necesitamos las voces de las comunidades religiosas. Las voces únicas de los jóvenes en el movimiento religioso también es muy importante. Necesitamos estas voces para llamar a la acción climática y no el bla, bla, bla. Gracias.
Ahora vamos a ir al contexto de Bangladesh. Mohamed, ¿qué le gustaría compartir? Diría dos cosas. En primer lugar, la compartimentalización que lleva a la marginación. Cuando hablamos de los derechos de los pueblos indígenas, no están separados de otros derechos humanos. Como activistas a veces caemos en este error y no debemos hacer esto. Lo segundo sería con respecto al papel de la fe, de la religión. Muchas veces el enfoque ha sido funcional de alguna manera y tenemos que pasar de este enfoque funcional a ver la fe desde el punto de vista de un programa transformador para abordar las cuestiones sistémicas, las cuestiones que pueden cambiar las estructuras de valores basadas en el racismo y la colonización. Gracias. Y ahora me gustaría darle la palabra de nuevo, Ryan. Gracias, Mónica. Creo que una de las cosas que hemos aprendido hoy es la de la colaboración. Mónica, por ejemplo, ha colaborado conmigo en la celebración de este debate y la moderación de esta conversación. Y cuando experimentamos problemas en el mundo que no podemos controlar individualmente, por ejemplo, yo individualmente no puedo controlar mi conexión a Internet hoy, vemos que esta colaboración es necesaria. Trabajar juntos por el futuro y me gustaría dar las gracias a este grupo de personas. Es un honor formar parte de esta conversación hoy y les doy las gracias a todos y a todas. Vamos a probar a hacer un ejercicio divertido. Les vamos a pedir a todos que activen sus cámaras, no sus micrófonos, sino sus cámaras, para poder tener una imagen de todos los que nos hemos reunido, no solo de los panelistas, sino de todos los participantes. Simplemente enciendan sus cámaras durante un segundo y vamos a realizar una fotografía, una imagen del grupo. Gracias. It is so wonderful to see all of your smiling faces this Es morning. maravilloso ver todos estos rostros sonrientes. Gracias a todos nuestros panelistas por estas perspectivas históricas del colonialismo y de nuestra lucha para las próximas generaciones. No se puede resolver en un evento de 1 hora y media, se trata de una vocación de por vida y gracias a todos y a todas, como decía, gracias especiales a nuestros excelentes panelistas. Como nos decía Mónica, vamos a seguir con esta conversación en enero. En nuestro simposio tendrán información en la página web del CMI y creo que van a recibir nuevas invitaciones. Quiero advertir a nuestros panelistas, tendrán invitaciones para enero. Así que muchas gracias y sigamos esperando y orando por un futuro mejor. Gracias a todos y a todas.